Hola, hola a todos. Hoy me dirijo al municipio de Biotá y sin mucho escudriñar, me da la bienvenida a esta lagartija cola de látigo, también conocida como lagartija azul, lo que me augura una buena rodada. El municipio de Biotá pertenece a la provincia de Tequendama y se encuentra en el departamento de Cundinamarca, a tan solo 86 kilómetros de la capital de la República, bien sea por la autopista sur o por la vía a la Mesa. Originalmente el sitio era denominado Biotá, nombre aborigen entonado por los nobles y aguerridos guerreros panches, de los cuales ya hemos hablado en otros videos, y que también poblaron el territorio de lo que hoy conocemos como Biotá. Los panches, como ya sabemos, dominaron una vasta zona de nuestro territorio hasta la invasión de los europeos. Se cree que mantenían relaciones comerciales con otros grupos precolombinos, como los pijaos y los coyaimas del área del Tolima y del Huila, y con los muiscas. Su frontera fluctuaba constantemente, resultado de las contiendas bélicas con otras tribus. Se dice que los panches no fueron catalogados por los invasores españoles como nobles salvajes. Su vocación guerrera, muy parecida a la de los caribes, los hizo acreedores de la fama de temidos guerreros, llevando a los españoles a practicar lo que ellos denominaban la guerra justa para pacificar los territorios bajo el dominio de este pueblo indígena. El actual municipio nace bajo la figura político-administrativa de parroquia dependiente de Tocaima y del partido de Pasca. El 27 de marzo de 1777 su territorio era descrito por el oidor Lesmes de Espinosa Saravia en 1627 como un pueblo de indios de Biotá, ya denominado en 1746 Curato de Biotá. El territorio inicial fue resultado de una serie de donaciones donde se logró asentar la población actual. La figura de la parroquia como modelo de organización español constituía en aquel entonces un monolito de paradigma conquistador, evangelizar y civilizar, y a su vez se convertía en una unidad social, económica y cultural, donde la parroquia o la iglesia jugaba un papel indispensable y se establecía como uno de los ejes articuladores de la población. Más tarde la vocación agrícola desplazaría el lugar de la Inmaculada Concepción de Biotá, y entrado el siglo XX las luchas agrarias y el fuerte movimiento comunista terminarían de desplazar el lugar de la religión. La población española de Santa Bárbara de Anapoima fue fundada como viceparroquia el 17 de octubre de 1777 y el 8 de febrero de 1782 dejaba de ser dependiente de Anapoima. El 12 de diciembre de 1834 un tal Matías Basurto donó a la iglesia parroquial de Biotá el terreno donde está situada la población y sus ejidos. En 1843 su población no pasaba de 482 habitantes, mientras que para 1870 ya contaba con 2.183 individuos censados, llegando en el año de 1884 su población había disminuido a 1850, quizás debido a la proliferación de las guerras civiles y a la transición de cultivos hasta la llegada del café. El cultivo del café se inició a finales del siglo XIX y llegada la Edad de Oro en las décadas de 1920 a 1940. En 1905 la población, según el censo, ascendió a 4.537 habitantes. La posible explicación a este crecimiento anormal de las provincias del Tequendama y Sumapaz tal vez estuvieron en que allí se hizo fuerte durante la Guerra de los Mil Días un grupo liberal al mando de los generales Aureliano Masuera y Antonio Morales Villalobos. El general Masuera era el dueño de la hacienda La Turena y mantuvo relativamente lejos de la zona a sus rivales conservadores. En la hacienda La Libería, estos dos generales firmaron el Tratado de Liberia, que llevó la paz a esta región de Cundinamarca en la Guerra de los Mil Días. Ya para 1912 se reportaban 7.197 habitantes debido a su condición de paraíso cafetero.
María Cano organizó el Socorro Rojo entre los campesinos, arrendatarios, aparceros, colonos y jornaleros, y luego se organizaron ligas y sindicatos agrarios, así como el Partido Comunista Colombiano, que se hizo fuerte en la región. Durante la época de la violencia entre 1946 y 1958, Biotá fue defendida por comunistas y liberales que impidieron que fuera ocupada por fuerzas conservadoras. Luego un periodo de paz y la institucionalización de una reforma agraria local permitieron 40 años de progreso del municipio, interrumpido por la crisis internacional del café, de manera que en este siglo se han presentado nuevamente el conflicto armado y la violencia en la región. En los últimos años, sus pobladores hacen todo lo posible para recuperar la crisis armada que se vieron obligados a vivir, y hoy adelantan proyectos de vida que nada tienen que ver con las antiguas situaciones vividas. La pacificación de la zona con la finalización de la guerra llevó a la consolidación de las haciendas cafeteras como un híbrido de las estructuras feudalistas y americanas que aún pervivían en la experiencia colonial. Las haciendas hasta hoy constituyen un referente de orgullo para la historia biotuna, haciendo comunes las voces de admiración, nostalgia, trayectoria y desarrollo para la región, cuando se pronuncian las siempre queridas Liberia, California, San Jorge, Ceilán, la Neptuna, entre otras. Las haciendas sembraron las raíces del desarrollo cafetero en Colombia, primero que la experiencia cafetera del Quindío. En sus terrenos se mezclaban la mano de obra de cientos de trabajadores y jornaleros, quienes combinaban su sudor y esfuerzo al compás de las más sofisticadas máquinas traídas de Europa y Estados Unidos, lo que denotaba un desarrollo industrial en la zona que no registra antecedente en el país. Por esos años fueron famosos los nombres de Marcus Mason, marcas que solo se conocían en el contexto de la gran revolución industrial. Una vez más, Biotá se constituía en el centro del territorio de Cundinamarca, alcanzando a producir más de la mitad de la producción cafetera del país. Esta bonanza cafetera alcanzó la cúspide de los años 20, 30 y 40 del siglo XX. Y es que la bonanza cafetera catapultó a Biotá en las primeras décadas del siglo XX a ser reconocida como la principal zona cafetera del país. El desarrollo fue tal que los trabajadores de la zona eran insuficientes para desarrollar las múltiples tareas que se desarrollaban en las haciendas, haciendo que trabajadores de otras regiones se desplazaran a la zona en busca de trabajo. Paralelamente a la bonanza cafetera de esos años, durante 1930, se intensificaron las luchas agrarias en el municipio, llevando a la creación del Partido Comunista, que convivían con las ideologías del Partido Liberal y un tímido Partido Conservador. Las demandas de la repartición equitativa de la tierra, la fragmentación de latifundios y la posibilidad de adquirir tierras llevó a que personajes como María Cano, la flor del trabajo, dirigieran su mirada hacia el municipio. Estas movilizaciones sociales, denominadas por los biotunos luchas agrarias, constituyen una experiencia exitosa de reforma agraria y reforzaron los ideales de los derechos a la tierra y a la propiedad. A su vez, las movilizaciones campesinas rompían las lógicas feudales o de tipo encomienda, en las cuales se hallaba subordinada la mayoría de la mano de obra presente en la región. La revolución pacífica expresada en la zona suponía una lógica de convivencia entre los dos partidos tradicionales y la llamada tercera opción, que se materializaba en el comunismo y los sindicatos agrarios. La consolidación del Partido Comunista en Biotá y la posterior presencia de grupos guerrilleros como las FARC-EP generó no solo en el imaginario de la región, sino del resto del país la expresión Biotá Roja. La posesión de la tierra adquirió en la historia del siglo XX en Biotá un carácter especial, ya que para aquel entonces los derechos
de la tierra recaían en las manos de unos pocos privilegiados, referenciados como hacendados. A ellos se les sumaba una apertura en la concepción de los derechos laborales, otorgándole a los campesinos garantías necesarias para realizar su vocación y labor agrícola. Este proceso alteraba el modelo administrativo de la tierra, ya que para 1970 se vería un aumento considerable de propietarios de la tierra en la zona de Biotá. Ya no era solo un paraíso cafetero, también era un paraíso para las luchas agrarias. Entonces, ahí les dejo un pequeño fragmento de la historia del municipio de Biotá, un territorio incrustado en las montañas de Cundinamarca que tiene mucho que mostrar, espacios naturales y lúdicos que vale la pena visitar y explorar, así como su historia, por cierto, muy interesante.